nervioso, dando como correspondencia a todos esos procesos, ¿no? En el caso especial también, en lo que corresponde a las emociones, el hipotálamo tiene una acción muy importante debido a que va a dar lugar a diferentes situaciones sistémicas que van a obedecer principalmente a nivel simpática y parasimpática a lo que corresponde lo que es estar en alerta, en huida, en prevención, adaptación a alguna situación emergente que el sujeto realmente tenga y presente en todas estas situaciones. Por eso es que en lo que corresponde los componentes de las emociones, siempre las reacciones que corresponden a las reacciones fisiológicas, a las reacciones reflejas, van a obedecer directamente a todo ese compromiso que tiene esa acción del hipotálamo, ¿no? Pero si hablamos exactamente de los componentes de las emociones, vamos a observar que los componentes de las emociones van a estar en un plano fisiológico, obedeciendo a esas acciones autonómicas, reflejas, neurovegetativas, al componente cognición, que está directamente vinculado a esos aspectos cognoscentes que el sujeto tiene y que a veces en razón de la experiencia tienen una acción consciente o inconsciente, porque a veces hay muchos detalles a nivel personal que el sujeto, en razón de sus propias experiencias, va a manejar de una forma precisa o no, irracional o no. Por eso es que hay situaciones en el ser humano que a veces obedecen más a ideas estereotipadas, a ideas irracionales, subjetivas, creadas por valoraciones cognitivas negativas, que son las que más afectan. Por eso cuando nosotros hablamos de condicionamiento clásico, o sea, la respuesta, la conducta, en razón de condicionamiento clásico, tenemos como característica que es una idea estereotipada, es una idea irracional que el sujeto creó, que formó en razón de la experiencia que ha tenido con el estímulo. Y eso se le ha enquistado como un aprendizaje emocional, o sea, la idea, el concepto, la huella, la representación mental, que es la cognición, es la que está ahí en la mente del sujeto. Pero esa idea estereotipada es la que lo hace a esa persona, en razón de sus acciones, a tener una conducta, ¿no? Que realmente pueda dar como consecuencia una característica totalmente no respondiente a lo que debería de ser, sino que más bien tiene la característica de presentarse de una manera irracional, incontrolada. Por eso es que a nivel de las respuestas cognitivas, ¿no? Hay muchas ideas a nivel catastróficas, creencias erróneas y muy negativas, dificultades de atención y concentración, pensamientos irreales. Perdón, un ratito, ¿ya? Hay pensamientos muy negativos en las personas, sensaciones de tristeza, desinterés por el entorno, sentimientos de fracaso, incapacidad de afrontamiento. En el caso de las respuestas motoras, en las conductas observables, que realmente trae como consecuencia ese aprendizaje estereotipado, es que vamos a ver personas que a veces tienen la tendencia a la evitación total al objeto temido, aislamiento o intento de estar rodeado de las personas que incrementan su seguridad, urgencia por escapar, huida con total pérdida de control, no se fija qué cosa empuja, qué cosa hace, parece que a veces puede provocarse hasta accidentes o mayor torpeza en el movimiento.
irritabilidad, ira, agresividad, movimientos descontrolados, gritar, llorar, bloquearse con gran inhibición motora, ¿no? Inhibición motora se habla porque realmente el sujeto no hay plan motor. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Actúa únicamente en razón de lo que es su vida. Respuestas fisiológicas, las más comunes que ocurre cuando el sujeto está bajo un proceso emocional fuerte, son palpitaciones, falta de aire, ahogo, atragantamiento, sudores, sequedad de la garganta y boca, temblores, entumecimiento, ganas de orinar y defecar, dificultades para dormir, dolores de todo tipo, diarrea, mareo, ¿no? Por eso es que hay todo un compromiso ahí que altera enormemente todas las acciones que corresponde a esto, ¿no? Incluyendo que a veces en razón de las reacciones, específicamente en lo que corresponde a lo fisiológico, ante lo que es el miedo, la ansiedad, la fobia, hay la aceleración fuerte del ritmo cardíaco, las palpitaciones, la opresión, el dolor al pecho, sensación de falta de aire, sudoración excesiva, sequedad de garganta, boca, etcétera, casi lo mencionado anteriormente, porque lo que acá está entrando directamente es la acción simpática y parasimpática de todo ese sistema nervioso autonómico vegetativo, ¿no? Por eso algunos a veces se preguntan, ¿pero por qué incluyen al hipotálamo dentro del sistema límbico? No. ¿Te das cuenta por qué se incluye al hipotálamo dentro del sistema límbico? ¿Por qué se incluye al área prefrontal dentro del sistema límbico? ¿Te das cuenta en lo que corresponde este cuadro de aquí? Porque es que se tiene que incluir al área prefrontal, ¿no? Entonces, todo lo que es un movimiento motor tiene un plan motor, obedece a una idea, a una creencia, a una representación mental. Pero esa situación ideativa puede ser racional o puede ser irracional. La mayoría de las conductas que nosotros tenemos a nivel irracional obedece principalmente a valoraciones negativas, que son subjetividades que el sujeto puede haber creado por algún acontecimiento, experiencia que ha tenido en un determinado momento, ¿no? Estas son situaciones de precisión en razón de lo que debemos de complementar y siempre tener en cuenta en razón de lo que son específicamente las emociones, ¿ya? Y el tema de hoy día, que está directamente vinculado a la personalidad, vamos a comenzar manejándola especialmente, que hay diferentes corrientes o enfoques que lo explican, ¿no es verdad? Está el psicoanálisis, está el conductismo, está el humanismo, está el cognitivo social. Esto ya tú lo tienes como cultura general, ¿no? Cada uno de ellos se enfoca, explica, da un reporte en razón de las situaciones de lo que es la personalidad. Son algunos teóricos, porque realmente son varios teóricos lo que hablan sobre la personalidad, desde los clásicos hasta la actualidad. Pero lo que es importante dentro de la personalidad, a lo que nosotros tenemos que atender hoy día, es a lo que es el desajuste de la personalidad. O sea, ese desajuste que trae consigo una reacción neuropsicológica totalmente diferenciada, ¿no? Y en lo mínimo que ocurre es que realmente las personas, como siempre hablamos en el sentido que siempre te estresas o estás estresado, pero ocurre que el estrés tiene consecuencias en razón de no manejarse bien. Y las consecuencias pueden estar directamente vinculados en la vida de relación de la persona, en su percepción de la persona, en su afectividad de la persona, ¿no? Y eso puede traer consecuencias, ¿no? Entonces, desajuste de la personalidad se comienza especialmente en razón de observar el estrés. El estrés es un estado de tensión que surge en el sujeto ante situación de amenaza.
Para mala suerte a nosotros o todos los que realmente actuamos en el devenir diario, no es solamente una sola situación de amenaza que tenemos. ¿Por qué te digo que no tienes una sola situación de amenaza? Porque muchos problemas giran a nuestro alrededor. En tu persona no solamente gira el problema de estudio, otros problemas más giran. Todo eso es situación de amenaza. ¿Ok? Y eso, ¿qué cosa puede traer en aquellas personas que no son resilientes, no se adaptan, no equilibran, no manejan un buen surfeo en razón de los problemas? Es que pueden llegar a un desajuste de la personalidad. Desajuste de la personalidad está directamente vinculado ¿a qué? A desequilibrio en respuesta a la tensión, estrés, frustración, ansiedad, amargura, etcétera, etcétera. Ese desequilibrio, como tú has visto a nivel emocional, puede ser a nivel cognitivo, puede ser a nivel, fisiológico, puede ser a nivel relacional, puede ser a nivel conductual, puede ser a nivel, ¿no? A nivel social, relacional, fisiológico, cognitivo, emocional. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que el desajuste ya está implicando que hay un problema mayor. Pero ya es un problema mayor en razón de salud. Salud que en este plano sería ya más la salud psicológica. ¿Ya? En lo mínimo que tú conoces es que el estrés, de acuerdo a Salud, ¿no? Se divide en eustrés y distrés, ¿no? El eustrés es el estrés bueno, cuando el sujeto realmente está activado, accionado en razón, teniendo todos los elementos que realmente le favorece, nada más que lo puede volcar o revertir a un estrés malo es que se vuelva obsesivo compulsivo, ¿no? Y en el otro caso es el distrés. Este distrés sí es el que en la mayoría de los casos es lo que hace que el sujeto colapse, el sujeto tenga efectos o tenga problemas de salud, ¿no? Por eso es que aquí el sujeto necesita, como te dice la lectura, necesita desarrollar mecanismos de afronte para hacer frente a las situaciones percibidas como amenazantes. Pero a veces en los sujetos es como en la metáfora que se usa, se ahoga en un vasito de agua y no sale del vasito de agua. Las situaciones o condicionantes que puedan dar lugar a que haya la presencia del estrés casi siempre están entre tres. En sí, en sí todos son psicológicos. Todos están llegando a ser psicológicos porque repercuten en ti, te causan malestar a nivel de tu bienestar, del sentir, hasta del pensar. Pero ocurre que para mejor clasificación, ¿no? Y poder describirlo mejor, se ubican como biofísicos, como laborales y como psicológicos. En el caso de lo biofísico son cualquier situación que llegue a un receptor y no sea grato, no sea de agrado. A cualquier receptor. Pongamos nada más, te pongo en el caso de los receptores laberínticos. Los receptores laberínticos, cuando tú vas a altura, te da el mal de altura. Pero ese mal de altura a quien afecta es al receptor laberíntico. Por eso es que te viene todo el estrago neurofisiológico en razón de todo lo que viene, ¿no? Las náuseas o el vómito, el dolor de cabeza, la situación de descompensación, todo ese efecto es por una reacción física a lo que ha motivado la afectación al receptor. ¿De acuerdo? Igual es lo que ocurre cuando hay mucha bulla, cuando es mucha bulla es el receptor auditivo, cuando es mucha luz el receptor visual, ¿no? Acá en el caso de la lámina, cuando hay mucho frío, es el receptor, pues, táctil a nivel específicamente de
lo que es Krauss, ¿no? El receptor Krauss, en razón del frío. Vuelvo a repetirte, lo biofísico está directamente vinculado a las situaciones de cómo afecta al receptor. Lo laboral puede ser en razón de la persona y puede ser en razón de la empresa. ¿Cuándo es en razón de la persona? Cuando la persona tiene situaciones, pongamos, de querer cuidar el cargo, que quiere complacer a otros para la situación de, vamos a ponerlo así, que no lo boten del trabajo, que o lograr un ascenso, ¿no? Y cuando es a veces en razón de otro. Las situaciones a veces que se dan por acoso, por obligaciones extremas, ¿no? Situaciones saturantes, o también porque realmente hay elementos biofísicos, como es lo que ocurre en las fábricas, en donde hay tremendas máquinas y está el efecto biofísico. Pero ahí dentro de lo que es una situación laboral, existiría a la vez dos estresores. Un estresor biofísico que se le puede llamar laboral y un estresor biofísico que realmente está ahí por estar afectando a un receptor. ¿Entienden eso? Entonces, es válido en los dos casos, ¿no? O sea, hay estrés biofísico y hay estrés laboral, ¿no? En el caso de lo psicológico es cualquier cosa en razón de la convivencia, de la relación, de la situación que esté directamente vinculándose con la persona. Pongamos la aspiración a querer lograr una carrera y tener dificultades para lograrlo, es un estresor psicológico. La necesidad económica es un estresor psicológico, de acuerdo a esa característica. La muerte, la enfermedad de un paciente querido es un estresor psicológico, ¿ok? Una guerra, un conflicto, un problema social, esto es lo que estamos viviendo nosotros de la inseguridad, es un estresor psicológico, ¿ok? Las reacciones que nosotros tenemos específicamente ante la tensión, que es la causante del estrés, son reacciones cognitivas, reacciones emocionales, reacciones conductuales, reacciones físicas, ¿no? Las reacciones cognitivas está directamente vinculado al concepto que esté manejando la persona. Por eso es que son muy sensibles a la crítica. Y comienzan a manejar representaciones mentales o valoraciones cognitivas equivocadas. Totalmente en razón de lo que suponen, lo que creen, lo que piensan, lo que se imaginan. Por eso es que muchas de estas personas a nivel cognitivo incurren mucho a la racionalización, a justificar y justificar en razón de su estrés. En cierta forma se puede decir que de esto con una mentira. A nivel emocional, pues hay poca tolerancia a la frustración, hay sentimientos de inferioridad, hay las situaciones, pongamos, de la ansiedad, la depresión, la angustia, la negatividad, etcétera, etcétera. A nivel física, ¿han visto ustedes a nivel físico, tanto en lo que he reportado anteriormente al inicio, cómo en lo físico se altera por la alteración del sistema nervioso autonómico vegetal? Y el estrés tiene la característica de tener respuestas reflejas sobre esas reacciones. Y a nivel conductual puede haber hábitos negativos, puede haber situaciones impulsivas, situaciones arrogantes, puede haber situaciones evasivas, puede haber conductas que realmente hagan notar a la persona que está totalmente estresada por algo. ¿Ok? Entonces, mira, esto es a nivel de
estas situaciones. Pero cuando hablamos de estrés, todavía no hablamos de patología. Cuando tú hablas ya de patología, es porque el trastorno de personalidad tiene que haber tenido ya una caracterización principal de observación, al menos en dos de estas áreas bien fuertes. O sea, tiene que haber sido afectada en la cognición, en el afecto, en las relaciones interpersonales, ¿ya? O tiene que haber sido afectado en lo que es el control de impulso. Si es que hablamos ya de desajuste de la personalidad, estamos hablando de al menos en dos, mínimos dos reacciones o dos alteraciones a ese nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que la persona cuando realmente deteriora o su cognición en el plano de ideas, valoraciones negativas muy fuertes o hasta ideas alucinadas, ¿no? Tener la idea de creer que ve cosas, que escucha cosas, que le dicen cosas. ¿Mm? El afecto en razón de una situación a nivel bipolar, de una situación de la habilidad emocional muy frecuente. En un momento está alegre, en otro está triste, en otro está, y en cuestión de tal vez minutos, horas, ¿no? En las relaciones interpersonales, la persona se aísla, no quiere contacto, y si está cerca, agrede, maltrata, ¿no? No respeta, insulta. Control de impulso, esté donde esté, rompe, destroza, dice improperios, ¿no? Tiene la característica de lastimarse, ¿no? Entonces, eso son los rasgos desadaptativos que estarían indicando exactamente que hay un trastorno de personalidad. Cuando una persona presenta trastorno de la personalidad, específicamente hay unas características marcadas. Patrón desadaptativo en por lo menos dos de las áreas que hemos mencionado. Produce malestar y sufrimiento en el individuo y en quienes le rodean. Eso es lo malo. Una persona con un trastorno de personalidad, el efecto es multiplicador. O sea, como es recurrente el trastorno, y a veces las personas no se dan cuenta que hay ahí un trastorno psicológico, porque las personas en sí están acostumbradas a ver solo problemas de salud física. No están acostumbradas a ver problemas de salud mental, salud de la personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que cuando eso pasa, el deterioro es muy fuerte, toda la familia está muy fuerte, está convulsionada, ¿no? Cuando comienza a presentarse. Especialmente en el caso de cuando emerge, que a veces ocurre en la adolescencia. Y en ese problema que ocurre, la familia se angustia, hay problemas, a veces hay quien tira la culpa a quién, ¿no? En razón por tu culpa, que esto, que lo otro, ¿no? En razón de, o sea, vuelvo a decirte, hay un malestar que comienza a formarse alrededor. Y hay quienes a veces prefieren hasta huir, ¿no? Pongamos, yo me acuerdo de una alumna de la pre que cuando acudió a consulta, me decía, profesora, quiero estudiar, yo quiero avanzar, pero a veces a mi hermano le da la crisis, su hermano mayor que tiene trastorno de personalidad, le da la crisis, y cuando le da la crisis comienza a reventar las cosas, comienza a botar las cosas, comienza a gritar, o sea, le da la impulsividad. ¿Te das cuenta?
Entonces y no puede, mi mamá no lo puede contener, mi papá no lo puede ya agarrar, ¿no? Ya le pegó a mi papá, le pegó a mi mamá, ¿no? O sea, es un desorden muy fuerte, ¿no? El comportamiento se aparta del contexto sociocultural. Son muy excéntricos, son muy ahí, tienen una situación en donde se van a manejar de acuerdo a su percepción, pues. Si su percepción vincula, como es en el ánimo paranoide, que le van a hacer daño, que le quieren molestar, le quieren lastimar, se aísla. Y si en su contexto tienen una personalidad evitativa en donde dicen, no, no, yo no voy a poder, qué vergüenza, se van a fijar en mí, no, 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 se va a aislar, pues, se va a esconder, no va a querer ni mirar. Son personas que a veces se meten en su casa, en su cuarto, en su huequito y solamente su mundo es su casa. Deterioro funcional significativo cuando ya tienen cuadros muy, muy fuertes, ¿verdad? En donde realmente ya dicen que hablan con otras personas. Ya dicen que tienen voces que escuchan. Mencionan situaciones y actúan en razón de eso. Hace algo de 3, 4 años aproximadamente en la televisión sale que una chica había matado a cuchilladas a su mamá. Pero esa chica, a la hora que dicen las noticias, dice, tenía cuadro esquizofrénico. Y lo que pasó era de que por escasa situación económica, la señora no podía estar comprando las pastillas porque son caras. Las pastillas que tranquilizan su impulsividad. Entonces, ¿qué pasó? Al no tener el medicamento, la chica comenzó a manejar sus propias ideas, su propia situación a nivel cognitivo y actuó en ese entonces, perdón, actuó en razón de su situación psiquiátrica. La mató a su mamá, la vio como enemiga. ¿Se dan cuenta? Escasa o nula conciencia de anomalía. Ellos no son conscientes de que tienen problemas. A tal extremo, miren, y les cuento otra anécdota, que cuando trabajaba yo por Santa Beatriz, estaba justo el centro preuniversitario en Santa Beatriz, todos los días a las 12 en punto aproximadamente salía corriendo un hombre desnudo. El joven, la verdad que el joven era, en razón de lo que corría todos los días tenía un cuerpo atlético, pero fabuloso, ¿no? Pero ¿qué ocurría? Que era la hora que corría en punto. A las 12, o sea, del lado donde está en la vía expresa, a las 12 en punto pasaba a esa hora le tocaba pasar por esa zona. Calatito, desnudo, desnudo, todos ya sabían que a esa hora iba a pasar corriendo. Imagínate, no tenía conciencia de anomalía, no tenía nada. Él estaba ahí en su asunto, corriendo, haciendo su ejercicio, como vino al mundo, ¿no? Él no era agresivo, pero sí se veía la situación de su anomalía. ¿Ya se dan cuenta? En punto, la situación obsesiva compulsiva del tiempo y todo eso. Entonces, mira, esa es la característica que tienen a nivel del deterioro, ¿no? Los trastornos de personalidad realmente son múltiples, ¿ya? Voy a la lectura. Las causas de los trastornos de personalidad se desconocen. Se cree que factores genéticos y ambientales están relacionados con su desarrollo, ¿ok? Especialmente los ambientales. Mucho sufrimiento, mucho maltrato. Y acuérdense que el psicoanálisis principalmente habla de todas las situaciones que tiene la persona desde la niñez en razón de los traumas, las fobias sufridas, que no hayan sido superadas. Pero sí, hay observaciones en razón de traslado genético, cuando realmente hemos visto algunos problemas, ¿no? A nivel del deterioro cognitivo,
que lo ha tenido el padre y también ha sido trasladado al hijo, ¿no? Por eso es que hay situaciones y estudios que realmente dan lugar a aportes sobre estas cosas. Es posible que los genes hagan vulnerable a desarrollar un trastorno de la personalidad y una situación de la vida puede desencadenar el desarrollo. O sea, hay algo con que nace el sujeto, nace con una predisposición genética, pero lo que puede dar lugar a que eso altere, desarrolle, despierte, es lo que viva el sujeto, las situaciones que vive, ¿no? Lo que se pide, mira, y lo que se desea es de que realmente la estimulación, el reforzamiento, la vida que tenga el sujeto sea favorable. Pero ese mundo color de rosa no existe para todos. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una predisposición, pero esa predisposición puede ser desarrollada, alterada, ya avanzada en razón de lo que el sujeto vive. En algunos casos son solo desencadenados por los estímulos del medio ambiente, que te diré que son en la mayoría de los casos. ¿Okay? O sea que la mayoría de los trastornos psiquiátricos son causados por el medio ambiente, por el castigo, por el maltrato, por, por la situación tan aversiva que puede estar viviendo el sujeto en ese ambiente donde vive. ¿Ya? Y lo último que dice aquí, dice, a ver, vamos a, la importancia del factor sociocultural en la construcción de la personalidad. O sea, sigue determinándose que la formación de la personalidad, como primer determinante, sigue el factor sociocultural. ¿Okay? Hay diferentes tipos de trastornos de personalidad. ¿Ya? Esto lo tienes ahí en el cuadrito para que lo revises con detalle en razón de todos los tipos de trastornos de personalidad que existen. Tenemos trastorno histriónico de la personalidad, trastorno pasivo-agresivo, trastorno límite de la personalidad, trastorno autodestructivo de la personalidad, trastorno de dependencia de la personalidad, trastorno evitativo de la personalidad, trastorno esquizotípico, trastorno esquizoide de la personalidad, trastorno obsesivo de la personalidad, trastorno agresivo, trastorno antisocial, paranoide y trastorno narcisista. Y todo está relacionado a un tipo de personalidad. ¿Ok? También tenemos aquí que hay características especiales que tiene cada uno de los trastornos. Por eso es que de los mencionados podemos hacer hasta una ficha especial en razón de cada uno. No vamos a dar lectura a esto porque tú lo puedes leer y lo puedes estar observando en razón de cada detalle. Nada más voy a describir lo que contiene la ficha, ¿ya? Pongamos en este trastorno esquizoide de la personalidad, tú puedes observar las características de la polaridad en razón del placer, dolor, actividad, pasividad. Puedes también observar las tendencias a la perpetuación a nivel comportamental, expresivamente impasible, interpersonalidad desvinculado, a nivel fenomenológico, cognitivamente empobrecido, autoimagen autosuficiente, representaciones objetales escasas, a nivel intrapsíquico, mecanismos de intelectualización, organización indiferenciada, y a nivel biofísico, estado de ánimo apático, ¿no? Así igual como en el esquizoide, que es totalmente diferente al esquizotípico, el esquizoide es el que para con nosotros, está con nosotros, ¿ok? Puede ser un cerebrotónico fabuloso, muy inteligente,
pero su característica en especial es esa apatía, esa frialdad, esa insensibilidad, ¿no? Pero el esquizotípico no, ese esquizotípico ya salió de la línea, ya de la cordura, ya es esquizotípico, ya él es el que se puede creer que le hablan voces, que le dicen que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, ¿no? Igual, a nivel de cada una de las características se explica en estos cuadritos cómo son, de qué manera está y o se da cada una de esos tipos. En el trastorno de evitación, tenemos las mismas características, pero en general su situación a nivel de observarse son personas que a nivel de lo que es las relaciones interpersonales están totalmente, es como quien dice, le tienen miedo a la gente, ¿entienden? Le tienen miedo a la gente. Entonces son personas que no pueden frecuentarse con otros, a excepción de solamente su papá, su mamá, los que viven en su casa. Pero toda persona que venga de afuera lo hace huir, lo hace correr. En el caso del trastorno depresivo, sí tiene un cuadro muy especial que hemos visto y en razón de algunos de ustedes que han estado trabajando también la depresión, en razón de su caso, saben que estas depresiones pueden ser orgánicas como pueden ser productos del medio ambiente, del aspecto de las situaciones que vive el sujeto, ¿no? Entonces, la depresión sí tiene un concomitante muy fuerte, pero cuando se ve como trastorno depresivo, son personas que realmente se abandonan por completo a tal extremo de que realmente pueden llegar a situaciones muy deplorables en razón de su persona. En el caso del trastorno dependiente de la personalidad, son personas que realmente si no están o no le dicen qué cosa hacer, son nada. Son personas como quien dice, siempre están con el cordón umbilical para enredarse con otra persona que sea quien les diga, los lleve, les esté dando la confirmación sobre lo que ellos hacen, lo que ellos trabajan, lo que ellos realmente dicen, mira, hasta en la situación de lo que dicen. Hasta son capaces de que tienen conformidad de lo que le diga el otro en qué vestirse, ¿no? Esos son los trastornos dependientes, ¿no? El trastorno histriónico es aquel que desde que está en la puerta ya se hizo notar. O se hace notar en voz, se hace notar en ropa, se hace notar en maquillaje, son personas realmente que es como quien dice, el figurar es parte de su forma de ser, ¿no? Y va conjuntamente con un trastorno histriónico, situaciones hasta conductas que a veces contrapolan en razón de agresión. El trastorno narcisista de la personalidad son los que primero ellos, segundo ellos, tercero ellos, son los que se quieren mucho, son aquellos que realmente han sobrevalorado su situación de su autoimagen. También está el trastorno antisocial, que es el que prácticamente lo que vemos nosotros a diario en razón de las psicopatías, ¿no? Y está directamente vinculado a personas que su frialdad ante el respeto y la comprensión, la parte empática hacia los otros está en cero. Marca una frialdad, hemos visto a veces que en lo que es el juzgado se presentan con cierto cuadro psicopatológico en este plano y tienen como característica que han matado a una persona, pero se están riendo, ¿no? Trastorno sádico de la personalidad. Prácticamente hay toda una situación mórbida en razón de hacer un desplazamiento muy fuerte hacia personas débiles, porque el sádico nunca ataca, en razón de su característica de trastorno, nunca ataca a personas fuertes, siempre ataca a personas débiles. ¿Ya? Pueden ser niños, pueden ser mujeres, ¿no?
Trastorno compulsivo de la personalidad, que a veces se asocia mejor con el trastorno compulsivo obsesivo, ¿no? Que son acciones directamente vinculadas a querer hacer cosas en situación con fuerza o como sea o como dé lugar a lo que realmente se han propuesto, lo han pensado. El trastorno negativista de la personalidad, personas que realmente en todo sentido y ante cualquier situación más es una negación, una situación de alteración en razón de querer avanzar, hacer, nunca pueden hacer porque siempre están bajo una situación muy, muy contradictoria, ¿no? El masoquista está directamente vinculado a cómo y de qué manera él mismo va a hacerse un daño, ¿no? Todos estos trastornos que estamos observando acá, que es lo que más se observa en la actualidad, es el trastorno límite de la personalidad, especialmente en los adolescentes, porque hay una generalidad en razón después de la pandemia que trae como consigo este tipo de diagnóstico de los psiquiatras, ¿no? A la mayoría de los adolescentes o personas que realmente han venido bajo las consecuencias de problemas de salud mental, lo que le están diagnosticando más es trastorno límite de la persona, ¿no? Pero eso es una situación un poquito especial, ¿no? De tocarlo con pinzas, ¿no? Pero bueno, son cosas que hacen algunas especialidades. Acá, bueno, tienes todo ese detalle que puedes leerlo, vuelvo a decirlo, porque leerlo cada uno de ellos nos llevaría un tremendo tiempo, ¿ya? ¿Algún comentario, alguna situación? Daríamos pase ya ahorita lo que correspondía. Creo que, Jonathan, por favor, creo que hoy día dijeron que eran 2 seminarios, si no me equivoco. Ah, ya, pero eso es una práctica, ¿no? Ya. Y está el foro también, cada grupo tiene foro, ¿no? Sí, pero el foro o sea, hay 2 casos clínicos y un foro. En la práctica uno hay 2 foros, 2 casos clínicos y un foro. Mm.